Bienvenidos a Campus Informativo, la entrevista. Este es un espacio para conocer otras caras, otros personajes y otras formas de ver la vida y sus acontecimientos. Hoy nos acompaña la profesora Juana Marín del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana. Ella tiene un doctorado en Historia de la Universidad de Navarra en España y es especialista en áreas de trabajo como Historia Colonial de Colombia. Profesora Juana, bienvenida a Campus Informativo. Muchas gracias. Precisamente queremos conversar sobre el 12 de octubre de 1492. Es una fecha conocida como el descubrimiento de América, el encuentro de dos mundos y aquí en Colombia el Día de la Raza. Según ustedes los historiadores, ¿qué estamos celebrando este 12 de octubre? Bueno, lo primero que a mí quizás me cuestiona un poco es, o me cuestiona, me inquieta y no comparto quizás, pero por mi propia formación, es la palabra celebración. Tal día como hoy, sí, un 12 de octubre de 1492, el acontecimiento que sucedió fue la llegada de la expedición liderada por Cristóbal Colón a la isla que después se llamará San Salvador, iniciando el proceso de lo que será la conquista del territorio que después se llamará América, pero siendo un paso más en un largo proceso de que se puede conocer como la era de los grandes descubrimientos. Y para el territorio americano comienza todo un gran escenario de transformación, ¿sí? Para los habitantes, para la geografía, en realidad para todo lo que luego será América. Bueno, y refiriéndonos a conmemoración, ¿cómo se conmemora esta fecha en España? Hay un escenario generacional. Si yo pienso en mi generación, para mí el 12 de octubre es el Día del Pilar, nada que ver con la hispanidad. El 12 de octubre es la fiesta de la Virgen del Pilar, que es la patrona de España, y desde finales de los años 80 del pasado siglo XX, si no estoy mal, lo que se celebra en España el 12 de octubre es el Día Nacional. Y hay un desfile militar, pero incluso la hispanidad, que fue como se denominaba el 12 de octubre sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, ya ha perdido totalmente ese sentido. La gente no conmemora el 12 de octubre como la hispanidad. América está muy lejos para España en estos momentos, ¿sí? Incluso cuando hace 3 años se conmemoraba el bicentenario de la independencia, en España en paralelo se conmemoraba el bicentenario de la independencia, pero de la independencia de España frente a Francia, y el bicentenario de la independencia de América quedaba totalmente lejos, porque para los españoles América en esos escenarios históricos ya está muy lejos. Entonces la hispanidad incluso se ha difuminado en ese 12 de octubre, ya es el Día del Pilar, que como aquí tenemos puente, y queda muy lejos esa relación con la conquista de América. Bueno, en el colegio a nosotros nos enseñaron que el 12 de octubre de 1492 es la fecha del descubrimiento de América. ¿Cómo aprendieron ustedes sobre esta fecha o qué aprendieron ustedes de esta fecha? Aunque España es un territorio 3 veces más pequeño que Colombia, por las mismas características políticas e históricas de España, yo no me atrevo a decir que estudiamos los españoles en el colegio. Yo me atrevo a decir que estudié yo en una ciudad como Pamplona, porque las competencias educativas en España son diferentes en cada una de las regiones, ¿sí? Entonces, aunque todos tenemos que tener unos temas en común, y hay un pensum y un programa que compartimos, sí que hay diferencias de las diferentes regiones. En un colegio público, en un colegio y un bachillerato público como yo estudié, a mí no me hablaban de descubrimiento, a mí me hablaban de conquista, y a mí me hablaban de genocidio, y a mí me hablaban casi de holocausto, ¿sí? Es un colegio y un bachillerato de corte así nacionalista, vasco, de izquierdas, y muy imbuido por algo que es muy tradicional también en España, que es estar imbuidos por la leyenda negra de la propia historia del país, ¿sí? Bueno, devolvámonos en el tiempo. ¿Quiénes fueron los personajes que estuvieron en ese momento histórico, ese 12 de octubre de 1492? Nos podríamos situar en Castilla, ¿sí?
porque el proceso de conquista está encabezado por el Reino de Castilla. Tenemos a los reyes católicos, a Cristóbal Colón, a los hermanos Pinzones que acompañaban a Cristóbal Colón, eso todo desde el lado, del lado europeo del Atlántico, ¿sí? Pues está Rodrigo de Triana, que es el primer individuo europeo que avista el territorio americano, que es el vigía de la nave de Colón. A este lado del territorio sí, o sea, no me atrevería, no, pues está, aunque eso no es el 12 de octubre, es más adelante, pues hablamos ya de nombres propios como Moctezuma, Cortés, Pizarro, Atahualpa, Huáscar, pero eso es posterior, ya es una vez iniciado el proceso de conquista. Se hace referencia al 12 de octubre como el encuentro de dos mundos. Hay quienes dicen que también fue el encuentro de 3 y 4 mundos. ¿Qué opina usted al respecto? A mí el término encuentro de dos mundos me hace un poquito de gracia, la verdad, me parece muy... en realidad ninguna de las denominaciones sobre el acontecimiento en sí, sobre lo que supone la aparición del territorio americano en la historia occidental es gratuita. Descubrimiento tiene unas connotaciones, conquista tiene otras connotaciones, y encuentro de dos mundos es un término que yo no voy a decir inventado, suena un poco, pero es un término que nace en el escenario de la celebración a la conmemoración del quinto centenario en 1992 de las Olimpiadas en Barcelona, de la Expo de Sevilla, como el Congreso Iberoamericano de Naciones, y llegan al acuerdo de crear esa denominación de encuentro de dos mundos para ser políticamente correctos, ¿sí? para tener contentos a todo el mundo. Pero en realidad creo que ese políticamente correcto es totalmente, no sé, es demasiado complaciente, ¿sí? A mí me parece que el encuentro de dos mundos es considerar que Europa es una realidad y ese territorio vasto y lleno de un montón de grupos humanos y culturales es una realidad unívoca. No, si a mí me dijeran encuentro de dos mundos, 3, 4, de múltiples mundos, porque lo que luego se llamará América está lleno de múltiples y diferentes y heterogéneos grupos culturales y humanos que no tienen por qué ser una unidad, ¿sí? Y si además a eso luego le sumamos la llegada de los africanos esclavos, entonces serían muchos más mundos. Entonces, a mí el término encuentro de dos mundos me parece excesivamente complaciente y fruto de un contexto político e ideológico de finales del siglo XX que trata de complacer a todo el mundo sin decir nada, ¿sí? Sin decir nada. Por no decir descubrimiento, porque se van a ofender los americanos, por no decir conquista, porque se van a ofender los españoles, entonces nos inventamos una cosa que no diga nada. Precisamente, ¿cómo podemos mirar esta fecha del 12 de octubre desde nosotros mismos y alejándonos un poco de esa posición histórica, eurocéntrica que hemos aprendido? Yo en la universidad mi asignatura se llama Historia Colonial de Colombia, y muchas veces cuando llegan los estudiantes lo primero que les pasa es que se chocan de una porque yo soy la profesora, porque yo soy española y les voy a contar la historia colonial de Colombia, y en algunos casos se chocan. Y al principio yo empiezo pues bastante suave y bastante como para conocernos, pero cuando comenzamos con el proceso de conquista, la palabra maniqueo, dual y sobre todo esos dos términos los repito constantemente, en el sentido de que a mí me parece, y lo digo ya así a título muy personal, y no quisiera hablar de todo el territorio latinoamericano, sino el colombiano, que un paso fundamental es dejar de lado el paternalismo, ¿sí? Pensar de forma maniquea y paternalista que la conquista son unos señores muy malos, muy malos, muy malos, que llegaron aquí a conquistar a unos señores muy buenos, muy buenos, muy buenos, pero que no pudieron hacer nada para no ser conquistados. Bueno, lamentablemente se nos agota el tiempo. Profesora Juana, muchas gracias por acompañarnos en Campus Informativo La Entrevista. A todos ustedes los esperamos en una próxima emisión.